Hace un par de días nos despertábamos con una noticia muy triste. Dos niñas gemelas de 12 años, Alana y Leila, se precipitaban por el balcón de su casa, un tercer piso. Habían dejado una nota y, según las investigaciones, todo apunta a que se querían quitar la vida. Una de ellas, lamentablemente, ha fallecido y la otra ha sobrevivido con múltiples contusiones. Dicen que las niñas sufrían bullying en el colegio, acoso escolar, que las insultaban por no saber hablar catalán y porque una de ellas se vestía de varón y quería que la llamaran Iván. Y ahora, de esto que es un problema social, empezamos a hacer política. Y yo siento vergüenza por estos políticos que dicen que el problema es del independentismo, en este caso, o de que el problema es de que la niña se quería identificar de una manera determinada y que, claro, que no la aceptaban porque era trans. Miren, yo no soy psicóloga, no lo soy. Solo soy una mujer que ha vivido en su infancia durante muchos años una historia de acoso escolar. Y creo que hay que diferenciar lo que son cosas de niños de lo que es una situación crónica, donde un alumno, donde un chico está apartado, donde no tiene amigos, donde nadie se relaciona con él. Son cosas muy diferentes. Los niños, por esa inocencia que les caracteriza, por no tener una empatía desarrollada, en ocasiones son crueles, pero no lo hacen de forma premeditada. Ellos ven la diferencia, la señalan y es normal que entre los niños se peleen, se insulten, luego se reconcilien y aquí no ha pasado nada. Pero cosa diferente es cuando un niño en el patio del colegio se queda solo todos los días. No tiene amigos, nadie se quiere relacionar con él porque si no también va a sufrir represalias. ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es de los otros niños de la misma edad? Que, por cierto, la gente habla del bullying en la adolescencia. Yo que lo he vivido y que he compartido esta experiencia con otras personas, el bullying empieza bastante antes. A los 8 años fue mi caso. ¿Y de quién es la culpa? ¿De los niños? ¿De los profesores que no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el colegio? ¿De los padres? ¿De los políticos? ¿De la sociedad? Como siempre, como el refrán que dice, cuando alguien apunta al sol y el resto nos quedamos mirando al dedo, lo mismo pasa con la violencia de género. Ponemos el punto de vista, el foco de atención en el agresor y no nos fijamos, en este caso, en la víctima. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa personita? ¿Por qué sufre acoso escolar? ¿Porque es diferente? ¿Porque es gordo? ¿Porque es de otra raza? ¿Porque lleva gafas, como era mi caso? ¿Porque era de otra religión? ¿Porque mis padres están separados? No, eso te hace diferente, pero hay muchos niños que son gordos, que son de otra raza, que tienen gafas, como yo cuando era pequeña, y no sufren ese bullying. ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está el origen? Aquí, quien tendría que dar su punto de vista, como siempre en esta sociedad, son psiquiatras y psicólogos. Pero yo voy a compartir con ustedes mi experiencia. Y va dirigida sobre todo a aquellos que sean padres de niños pequeños que estén sufriendo esto en el colegio. Miren, yo llevo gafas desde los 6 años. Tengo miopía magna, no veo un burro a 3 pasos. Ahora llevo lentillas. Pero a mí cuando me pusieron gafas, yo estaba muy orgullosa de llevar gafas. Los niños no me insultaban. Todo empezó cuando mis padres se separaron y nos fuimos a vivir a otro sitio, a León, a un pueblecito. Yo hablaba gallego, pero no hablaba gallego, quiero decir, yo tenía acento gallego, eso ya era una diferencia. Mis padres estaban separados, yo tenía gafas y el primer día de clase, a mí me bautizaron con un mote. Y aunque yo me defendía, porque no piensen ustedes que yo era una niña pusilánime y recogida o tímida, para nada, era igual que soy ahora. Yo me defendía, pero no valía de nada, yo era el hazmerreír de todos los niños. Aquí quiero hacer un apunte. Los profesores se dan cuenta de lo que pasa dentro del aula, pero yo les puedo asegurar que cuando yo sufría bullying, no lo sufría dentro del aula, lo sufría en el patio y lo sufría de camino al colegio, de vuelta al colegio donde no estaban presentes los adultos y cuando me veían por el pueblo también me insultaban. ¿Por qué no eran cosas de niños? Porque yo me quedaba sola en el patio, porque nadie me elegía para jugar a nada. Era el comodín, cuando ya no quedaba otra opción, me cogían a mí, porque me insultaban por todo, porque ya empezaron siendo las gafas, mis padres, la religión, porque era fea. Yo se lo contaba a mi madre, y mi madre me decía con buen criterio, luego lo entendí con el paso del tiempo, que a ella de pequeña
también la insultaban. Yo pensaba, pues vaya herencia me has dejado, mamá. Y siempre me decía, defiéndete. Pero yo no era capaz de hacerlo. No tenía las herramientas para defenderme. No era capaz. Respondía y me seguían insultando, o me callaba y me insultaban igual. Con el paso del tiempo, cuando terminé séptimo de GB, porque yo soy de la generación de GB, nos fuimos a vivir a León. Ahí va, qué casualidad. El primer día de clase en octavo de GB, en otra ciudad, otros niños diferentes, el primer día en el patio, un gitanillo se me acercó y me dijo, me estás mirando mal. Y me quería pegar. Y yo pensaba, pero ¿cómo que te estoy mirando mal? ¿Pero no quedamos en que yo no veía un burro a 3 pasos? ¿No te estoy mirando a ti? Otra niña me defendió. Lo pasé fatal. Luego ya no me insultaban solo por las gafas, también era el apellido. Y yo, que siempre me he refugiado en la escritura, empecé a escribir un diario desde los 8 años. Y yo decía, no entiendo, no doy crédito. O sea, ¿por qué me insultan allá donde voy? Y yo me miraba al espejo todo el rato de pequeñita y me ponía la gafa en un ojo, uno de los cristales, para verme la mitad de la cara sin gafas y pensaba, pues no soy tan fea. ¿Por qué me insultan? Dios mío, ¿qué he hecho mal en esta vida? Les voy a contar el desenlace. Fui al instituto, otro tanto lo mismo. Fea, no vas a tener novio en la vida. Bueno, horrible, no tenía amigos. Todo eran diferencias. Y por lo menos en mi época el hecho de ser diferente no era un halago. Era tu cruz, básicamente. Yo les puedo decir que yo no salí de esa situación porque mis padres, mi madre en este caso, me cambiaran de centro o porque los profesores reprendieran al resto de los alumnos. A mí lo que me ayudó, y esta es únicamente mi experiencia, es el fortalecer mi autoestima. A mí no me insultaban antes, me insultaron después, cuando mis padres se separaron, cuando mi madre tenía una situación de precariedad económica importante, cuando yo estaba débil en mi casa. Aunque mi madre me quería y nos daba el apoyo que podía, yo me sentía diferente a los demás. Tenía muy poquita autoestima. Sentía que la culpa de que mis padres se habían separado era mía, que yo no hacía nada bien y me comparaba con el resto de los niños. Por eso les digo que a veces ponemos el foco de atención en el agresor o en la política, cuando debemos de poner el foco de atención en la persona que está sufriendo ese abuso. ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Por qué no se siente válido? ¿A qué tienen que hablar los psicólogos? A mí me ayudó muchísimo fortalecer esas áreas en mi vida en las que yo era buena. Por ejemplo, hablar. Yo competía por sacar muy buenas notas. Me acuerdo que mi madre me compró lentillas cuando yo tenía 13 años y aunque me seguían insultando, yo me empecé a sentir de manera diferente. Luego empecé a peinarme, a aprender a peinarme, aunque andaba con la ropa que me daban, pues intentaba customizarla de alguna manera, eso lo hacía con mi hermana, y fui ganando autoestima, sí, con muchas cosas de fuera, también con mis habilidades, pero eso me ayudó a superarlo. Y algo que también me ha ayudado a lo largo de mi vida es aprender, no criminalizar al resto, porque lamentablemente los niños que hacen bullying a otros niños, en su casa la situación tampoco es agradable. Y como siempre, los problemas que hay en nuestra sociedad influye mucho la salud mental de los padres, de los niños, el apoyo en el colegio. Yo no digo que los profesores no tengan que intervenir, que no tengan esos niños apoyo en clase o en el colegio, pero a veces lo que ocasionamos, por lo menos desde mi punto de vista, cuando sobreprotegemos a ese niño, es hacerle creer que no es suficiente, que necesita una ayuda, apoyo y amor, por supuesto, pero fortalecer esas áreas de su vida, esas habilidades en las que ese niño es bueno. Únicamente pretendo transmitirles mi experiencia, cómo yo lo hice. Para mí fue muy duro. Yo lloraba, yo en el diario, que lo sigo conservando, por supuesto, es una de las cosas más preciadas de mi vida, yo también ponía que me quería morir. Pero yo, a diferencia de estas niñas, siempre decía que le tenía muchísimo miedo a la muerte. Y nunca lo hice, por lo menos cuando era pequeñita no se me pasó el llevar a cabo esa idea, ¿no? Pero es muy duro y se pasa muy mal y los niños tienen que tener ese apoyo, pero a mí me gustaría que cuando se trate este tipo de asuntos nos fijemos más en la víctima, no para ponerle un cascarón, sino para que se haga fuerte. Y lo mismo lo aplico en los casos de violencia de género. Claro que al agresor hay que castigarlo, yo no digo lo contrario, pero a la víctima hay que prestarle una especial atención.
No estoy hablando de política, estoy hablando de sociedad, de cómo somos, que sí, que la víctima tiene un problema también, que hay que ayudarla, que hay que fortalecerla, que hay que decirle las decisiones que ha tomado y las consecuencias que ha obtenido. Lo mismo con los niños. En fin, esta es solo mi experiencia. Al que le pueda servir, al que encuentre algún tipo de, no sé, de semejanza con su historia, que lo ponga en comentarios, porque ayer estuve leyendo la historia de un chico que lo compartió con todos en comentarios y se lo he agradecido. Y a lo mejor hay otras personas que piensan de manera diferente, que consideran que hay que criminalizar a los agresores, que hay que buscar culpables a los profesores cuando cada vez se les está limitando más su autoridad. En fin, esta es solo mi experiencia, la quería compartir con ustedes. Espero que tengan un buen fin de semana, que disfruten del sábado y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.